Y si te dijera que el primer milagro de Jesús no se trató solo de vino, sino de un mensaje codificado que la humanidad tardó 2000 años en empezar a descifrar, en una pequeña aldea de Galilea, en una sencilla boda, ante vasijas de piedra utilizadas para la purificación ritual, ocurrió algo que aún hoy debaten con vehemencia eruditos, teólogos e historiadores, porque lo que Jesús hizo allí no fue solo un gesto de misericordia, fue un manifiesto, un símbolo tan denso, tan complejo, que cada detalle de aquel momento, el lugar, las tinajas, la cantidad de agua, el vino que apareció de la nada y las palabras de la Madre de Jesús, apunta a algo mucho más profundo que un simple favor en un banquete. Prepárate, porque después de este vídeo, nunca volverás a leer el capítulo 2 de Juan de la misma manera. Pero esto es algo que nadie te contó en la escuela dominical. Las 6 tinajas de piedra mencionadas en el texto no eran recipientes comunes. Se usaban específicamente para los rituales de purificación judíos, lavarse las manos, los pies y el cuerpo, un proceso sagrado y obligatorio antes de cualquier acto religioso. Cuando Jesús ordenó que las llenaran de agua, y esa agua se convirtió en vino, no estaba realizando un simple milagro. Estaba transformando el instrumento de purificación de la ley en el símbolo de la sangre del nuevo pacto. Y eso, amigo mío, no es una interpretación. Está escrito entre líneas en cada palabra del texto griego original. Pero la pregunta que te quitará el sueño es otra. ¿Por qué Caná? ¿Por qué una boda? ¿Por qué vino, y no pan, ni pescado, ni agua pura? ¿Qué tenía ese símbolo específico que Jesús eligió como suyo? Primero, una declaración pública al mundo que debía hacerse así, de esa manera, en ese lugar. La respuesta te sorprenderá, y comienza mucho antes de Caná. Hay un momento en la historia de la humanidad que ocurrió en silencio, lejos de los grandes centros de poder, sin cámaras, sin escribas oficiales, sin sacerdotes presentes para validar lo que sucedía. Fue en un pequeño pueblo llamado Caná, en la región de Galilea, durante una boda sencilla como tantas otras que se celebraban en aquel entonces. Había música, risas, familias reunidas celebrando el amor de 2 personas. Y había vino, hasta que se acabó. Una crisis discreta, casi invisible para los invitados, pero que supuso una devastadora vergüenza pública para la familia anfitriona. Fue precisamente en ese momento, en ese vacío entre lo que faltaba y lo que era imposible, que Jesús de Nazaret hizo su primera declaración al mundo. No con palabras, no con un sermón, sino con un gesto tan cargado de simbolismo que 2000 años después sigue interpelando mentes, conmoviendo corazones y revelando, capa a capa, un mensaje que va mucho más allá de un simple milagro en un banquete. Prepárense. La historia apenas comienza. Para comprender lo que sucedió en Caná, primero hay que entender lo que representaba el vino en el mundo donde vivió Jesús. En el mundo mediterráneo y hebreo, el vino no era solo una bebida, era lenguaje. Era un símbolo vivo, cargado de significado teológico, social y profético. Desde los primeros tiempos del Antiguo Testamento, el vino aparece como una señal de la presencia y la bendición divinas. Fue Noé quien plantó la primera viña después del diluvio, un gesto de renovación y alianza con la tierra. Fue Melquisedec, el misterioso rey sacerdote de Salem, quien ofreció pan y vino a Abraham en una escena que los teólogos identifican como una prefiguración profética de la Eucaristía. Los salmos cantan al vino como símbolo de alegría y abundancia. Los profetas describen la era mesiánica como un tiempo en que las montañas destilarán vino nuevo. A lo largo de la narrativa bíblica, donde hay vino en abundancia, está la presencia de Dios. Donde falta el vino, hay crisis, ausencia, abandono. Así que cuando se acabó el vino en aquella boda en Caná, no fue solo un problema logístico, fue una señal. Y Jesús lo reconoció antes que nadie en la habitación. Hay algo profundamente humano y a la vez misterioso en la escena que precede al milagro. María, la madre de Jesús, se da cuenta antes que nadie de que se ha acabado el vino, y en lugar de buscar una solución práctica, hace algo que revela todo sobre quién cree que es su hijo.
se acerca a él y le dice, con una sencillez desconcertante, no tienen vino. No es una petición explícita, no es una orden, es una confianza depositada en silencio, la fe de una madre que conoce a su hijo como ningún discípulo ha logrado aún. Y la respuesta de Jesús es sorprendente. Mujer, ¿qué tengo yo que ver con esto? Todavía no ha llegado mi hora. Una frase que suena casi a negación, pero que María ignora con impresionante serenidad. Simplemente se vuelve hacia los sirvientes y dice, haced lo que Él os diga. No discute, no insiste con palabras, actúa con la certeza de lo que aún no ha visto suceder. Y Jesús actúa. Este intercambio silencioso entre madre e hijo encierra una de las imágenes más poderosas del Nuevo Testamento, una intercesión que no retrocede y un amor que responde incluso cuando aún no es el momento. Ahora presten atención a cada detalle, porque aquí es donde el milagro comienza a revelar su capa más densa y sorprendente. El texto de Juan no se limita a decir que había vasijas disponibles. Especifica 6 tinajas de piedra, destinadas a la purificación judía, con una capacidad de 2 o 3 metros cada una, el equivalente a entre 600 y 900 litros de líquido en total. Esta descripción no es un detalle decorativo, es la clave para la comprensión. Las tinajas de piedra se usaban específicamente porque la piedra, a diferencia de la cerámica, no contraía la impureza ritual según la ley de Moisés. Existían con un único propósito sagrado, la purificación. Lavarse las manos, los pies, los utensilios, el cuerpo, toda la cadena de rituales que separaban lo puro de lo impuro en la vida diaria judía. Y el número 6, en numerología hebrea, es el número del hombre, de la incompletitud, de aquello que aún no ha alcanzado la perfección, representada por el 7, 6 tinajas, llenas hasta el borde con el agua de la ley, listas para ser transformadas. Jesús no escogió vasijas vacías y olvidadas en un rincón. Eligió precisamente los recipientes utilizados para la purificación religiosa, para realizar el mayor símbolo de su misión. Esto no fue una coincidencia, fue una declaración. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Luego vino la segunda orden, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Sin fórmula, sin gesto dramático, sin oración en voz alta, sin ningún elemento que los ojos humanos pudieran identificar como el momento exacto de la transformación. Los sirvientes obedecieron en silencio, y lo que salió de esas tinajas ya no era agua, era vino, y no cualquier vino, era el mejor vino del banquete. Piensen por un momento en la magnitud de ese momento. No hubo espectáculo, no hubo público. Los invitados no vieron nada. El encargado del banquete no sabía de dónde venía ese vino. Solo lo sabían los sirvientes, aquellos que obedecieron sin comprender. Y ahí reside precisamente una de las verdades más silenciosas y poderosas de este episodio. La transformación ocurrió dentro de las tinajas, invisible a los ojos de todos, percibida solo por aquellos lo suficientemente cerca para servir. Jesús no convirtió el agua en un espectáculo público, lo transformó en un acto íntimo, casi secreto, como si susurrara al mundo el lenguaje del nuevo pacto, antes de que éste supiera que había comenzado. La ley no fue destruida, fue cumplida. Y entonces, rebosó. El maestro de ceremonias probó el vino, sin saber de dónde procedía, y llamó al novio con una expresión de genuina sorpresa. Entonces pronunció una frase que ha perdurado a lo largo de 2000 años y que ha llegado hasta nosotros con un significado que trasciende el protocolo social de un banquete. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando todos están satisfechos, entonces el de menor calidad. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Esta inversión es violenta en su sencillez. El mundo se rige por una lógica de calidad decreciente. Ofrece lo mejor primero, cuando la atención está en su punto álgido y el juicio aún es agudo, y reduce la calidad a medida que pasa el tiempo y el entusiasmo disminuye. Es la lógica del mercado, de la política, de las relaciones superficiales, de las promesas que se desvanecen. Pero Jesús opera con la lógica opuesta. El mejor vino llegó cuando nadie lo esperaba.
Llegó después de la escasez, después de la crisis, después de la vergüenza. Y esto no es solo una observación sobre la hospitalidad, es una declaración profética sobre el tiempo de Dios, que reserva lo mejor para el momento en que la humanidad ha agotado todas sus reservas. Además, esta frase resuena directamente en el Apocalipsis, donde el gran banquete nupcial del Cordero es la escena final de la historia. Lo mejor está por venir. Volvamos por un momento a la frase que Jesús le dijo a su madre antes de actuar: aún no ha llegado mi hora. En el Evangelio de Juan, esta expresión no aparece por casualidad, ni solo una vez. Recorre todo el texto como un hilo conductor, apuntando siempre al mismo destino, la cruz. En Juan, capítulo 7, Jesús dice que aún no ha llegado su hora cuando sus hermanos lo presionan para que se revele públicamente. En Juan 12, anuncia que la hora finalmente ha llegado, y el contexto es la inminencia de su muerte. La hora de Jesús en Juan es siempre la hora del sacrificio. Esto significa que cuando pronunció esa frase en Caná, era plenamente consciente del peso del precio que pagaría por su misión. Lo sabía. Y aún sabiéndolo, miró las necesidades de aquella gente sencilla en un banquete común, escuchó el silencio confiado de su madre y decidió actuar. No porque hubiera llegado la hora, sino porque el amor no espera. Hay algo profundamente humano y devastadoramente bello en este gesto. Un hombre que conoce el precio de lo que está inaugurando, que siente el peso de la hora que está por venir y sin embargo renuncia al anonimato, a la protección, al tiempo, por amor a personas que ni siquiera sabían que necesitaban ser salvadas. En este milagro hay una provocación silenciosa que la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar. Jesús no inauguró su ministerio público en el Templo de Jerusalén. No lo hizo ante el Sanedrín, el máximo consejo religioso judío. No convocó a sacerdotes, no pidió permiso a los fariseos, no siguió ninguno de los protocolos que la religión institucional de la época exigía para validar un acto sagrado. Fue a una boda, en un pueblo pequeño y periférico, sin prestigio teológico, y allí, rodeado de gente común, sirvientes, familias sencillas que celebraban el amor, realizó el primer signo de su ministerio. Esto no fue ingenuidad geográfica, fue un manifiesto. Desde el primer gesto, Jesús dejó claro dónde se manifestaría el reino de Dios. No en los pasillos del poder religioso, sino en medio de la vida real, de las crisis cotidianas, de las mesas donde se acaba el vino y la vergüenza amenaza con destruir la alegría. Y al usar las tinajas de purificación ritual para producir vino, expresaba simbólicamente que el sistema de purificación de la ley había cumplido su función y que algo nuevo, algo vivo, algo desbordante, estaba comenzando. El enfrentamiento con la tradición no comenzó con la expulsión de los mercaderes del templo. Comenzó allí, en silencio, dentro de 6 tinajas de piedra. Juan concluye el relato del milagro de Caná con una frase breve, casi discreta, pero de inmenso peso. Jesús manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No fue el maestro de ceremonias quien creyó, ni siquiera sabía lo que había sucedido. Tampoco fueron los invitados a la boda. Ellos probaron el vino sin conocer su origen. Ni el novio, ni la familia, ni los líderes religiosos presentes. Fueron los discípulos, aquellos que estaban lo suficientemente cerca para ver, para atar cabos, para comprender que lo que allí había ocurrido no tenía explicación dentro de los límites del mundo que conocían. Y esta distinción es brutal por su profundidad. El milagro ocurrió ante decenas de personas, pero la fe nació solo en aquellos que estuvieron dispuestos a ver más allá del vino. Hay aquí una verdad que trasciende los siglos y se manifiesta directamente en nuestra realidad. Las señales ocurren constantemente a nuestro alrededor, de forma silenciosa, en provisiones inesperadas, en transformaciones sin explicación racional. Pero solo quienes prestan atención creen. Solo aquellos que en lo más profundo de su corazón han decidido ver, ven de verdad. Los discípulos creyeron en Caná, y esa sencilla creencia, nacida antes de las tinajas de piedra y el vino nuevo, fue el primer ladrillo de una fe que cambiaría el mundo para siempre. Existe un hilo invisible que conecta el primer milagro de Jesús
con su último acto antes de la cruz, y ese hilo tiene el color y el sabor del vino. 3 años separan Caná de la última cena. 3 años de ministerio, de curaciones, de tempestades apaciguadas, de muertos resucitados, de multitudes alimentadas. Y al final de todo, la noche en que fue traicionado, Jesús tomó una copa de vino, miró a sus discípulos y dijo: «Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados». El mismo símbolo, el mismo elemento. El vino que en Caná inauguró su misión en silencio y alegría, en la última cena, la concluyó con solemnidad y entrega total. Esto no es una coincidencia literaria. Es una arquitectura teológica de una precisión asombrosa. En Caná, el vino surgió de la nada, rebosó de las tinajas de purificación y generó alegría donde había carencia. En la cruz, la sangre, el vino supremo, fluyó para purificar aquello a lo que ninguna tinaja de piedra podría llegar. El alma humana en sus profundidades más íntimas. Jesús usó el mismo símbolo 2 veces, una para abrir, otra para sellar. Y quien comprende esta conexión se da cuenta de que Caná no fue solo el comienzo de su ministerio, sino el primer capítulo de una historia cuya última página se escribió con sangre y amor, en un trozo de madera, en una colina llamada Calvario. Llegamos ahora a la capa más profunda de todo lo dicho hasta ahora, aquella a la que la mayoría nunca llega, pues para comprenderla hay que adentrarse en el lenguaje simbólico que recorre toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El escenario del milagro no fue casual. No fue simplemente un telón de fondo conveniente para una buena historia. La boda de Caná era en sí misma el mensaje. Desde los profetas del Antiguo Testamento, la relación entre Dios y su pueblo se describe con el lenguaje del matrimonio. Oseas presenta a Dios como un novio traicionado que sigue amando. Isaías anuncia que el Creador se regocijará por su pueblo como el novio se regocija por la novia. El Cantar de los Cantares es interpretado por la tradición judía y cristiana como una alegoría del amor entre Dios y la humanidad. Y el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, concluye la historia con una escena específica, la boda del Cordero, el banquete nupcial final, donde el novio es Jesús y la novia es la iglesia. Así pues, cuando Jesús aparece en una boda, salva la fiesta que estaba a punto de terminar y transforma el agua de la ley en el mejor vino jamás probado. No se limita a resolver una crisis logística. Está llevando a cabo, en tiempo real, la profecía que comenzó en los primeros libros sagrados y que solo se cumplirá al final de los tiempos. Caná fue un ensayo general para el banquete eterno. Y el mejor vino que aún se conserva es aquel que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente humana ha podido imaginar. Caná de Galilea ya no existe como ciudad. Las tinajas de piedra se perdieron en el tiempo. Los nombres de los novios jamás fueron registrados. El maestro de ceremonias que probó el mejor vino de su vida nunca supo de dónde provenía. Y sin embargo, 2000 años después, este episodio silencioso continúa conmoviendo mentes, inspirando obras de arte, sustentando teologías enteras y tocando corazones en todos los continentes del planeta. Leonardo da Vinci lo pintó. Juan de la Cruz meditó sobre él. Tomás de Aquino lo analizó con precisión filosófica. Millones de hombres y mujeres a lo largo de la historia han encontrado en esta sencilla escena un espejo de su propia experiencia de fe. El momento en que el vino de sus vidas se agotó, cuando todo parecía seco, vacío, sin esperanza, y algo inexplicable brotó de su interior, transformando la carencia en abundancia, la vergüenza en celebración, lo ordinario en sagrado. El milagro de Caná se convirtió en el fundamento de la teología sacramental cristiana, especialmente de la Eucaristía. Se convirtió en un símbolo de la intercesión mariana para la tradición católica. Se convirtió en un paradigma de fe que actúa antes de ver para la tradición evangélica. Un solo episodio, una sola escena, y ella nunca dejó de hablar. Porque las verdades de esta magnitud no envejecen, sino que se profundizan. Y cuanto más tiempo pasa, más capas revela este milagro a quienes tienen el valor de mirar con atención. Hemos llegado al final de este viaje,
Pero quizás sea más preciso decir que hemos llegado al comienzo de otro, el que tiene lugar dentro de ti. Ahora, después de todo lo que se ha revelado aquí, piensa en las 6 tinajas de piedra, frías, pesadas, destinadas a un único propósito religioso, llenas de agua que purificaba por fuera, pero no llegaba a lo que había dentro. ¿Cuántas veces ha sido esa tinaja? Llena de rituales, obligaciones, formas correctas y protocolos necesarios, pero vacía del vino que verdaderamente transforma, que verdaderamente trae alegría, que verdaderamente mantiene la fiesta en marcha. Jesús no vino a Caná para destruir las tinajas, vino para llenarlas hasta el borde y luego desbordarlas con algo que nunca debieron contener. Esta es la imagen más honesta de la gracia. No descarta quién eres. Ocupa cada centímetro de lo que tienes y luego va más allá. Y el detalle que no podemos olvidar, el mejor vino se guardó para el final, no para los primeros momentos de la celebración, cuando todo era todavía nuevo y emocionante, sino para el momento en que todo parecía haber terminado. Si tu celebración parece estar llegando a su fin, si el vino de tu esperanza parece haberse secado, si tus cántaros están vacíos y ya no sabes qué poner en ellos, tal vez sea precisamente ahora que el Maestro se acerca, mirándote con ese silencio transformador y diciéndote una vez más: llena los cántaros, lo mejor está por venir. Si has llegado hasta aquí, no solo has visto un vídeo, has viajado a través de 2000 años de historia, simbolismo y una verdad que se ha conservado como el mejor vino para el momento preciso. Y ese momento es ahora, para ti. Comparte este video con alguien cuyas jarras están vacías, con alguien que perdió la fe en medio de una fiesta, con alguien que cree que lo mejor ya pasó, porque este video fue hecho precisamente para esa persona. Comenta abajo, ¿qué frasco de tu vida quieres transformar? Escribe con valentía. Te sorprenderá lo que surja al nombrar lo que está vacío. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada video es como un frasco que se llena hasta el borde. No dejes que se desborde sin ti. Y antes de irte, dale a me gusta, no por el algoritmo, sino como un gesto simbólico de que has disfrutado del vino, de que algo en tu interior se ha conmovido, transformado. Caná ocurrió una sola vez en la historia, pero el milagro de las tinajas se repite cada vez que alguien decide llenar lo que estaba vacío con fe, con valentía y con la certeza de que lo mejor está por venir. Hasta el próximo vídeo. Y que tu vino, el mejor vino, te siga esperando.